Muy buenos días, amada iglesia. Buenos días, amigos que nos siguen a través de las redes sociales de nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera China. Hoy día es primer día de la semana y lo hemos dedicado para adorar a nuestro Dios. Hoy día también es una linda mañana para poder adorar a través de estas alabanzas. Vamos entonces a preparar, a disponer el corazón para adorar a nuestro Dios. Después de cantar estas alabanzas, nos disponemos para escuchar y obedecer la palabra de Dios. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.
Muy buenos días. Vamos ahora a disponernos para escuchar y obedecer a Dios a través de su palabra. El sermón para hoy se titula Un mensajero es reclutado. Vamos a leer el texto que se encuentra en Ezequiel, capítulo 2, verso 1 al 10. Hoy día lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Leamos. Ezequiel 2, 1 al 10. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrituras en él, endechas y lamentaciones y ayes. Vamos a empezar. Y antes de empezar con el sermón para hoy, vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Amado Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque este primer día, Señor, de la semana lo dedicamos para adorarte a través de las alabanzas y a través de tu palabra, de escuchar y obedecer, Señor. Gracias, Señor, nuevamente por la vida que tú nos has dado, una vida biológica, pero también una vida espiritual que es eterna. Ahora ayúdanos, Señor, a poder atender a lo que tú tienes hoy para nosotros. Oramos así en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, un mensajero es reclutado. Siguiendo con el énfasis de las misiones, hoy día nos toca explicar lo que Dios tiene para hoy a través de este segundo capítulo de Ezequiel, verso 1 al 10. Hemos leído el texto y el mensaje lo he dividido en tres partes. La primera parte es: el mensajero es capacitado. Si bien es cierto, Dios está reclutando a su mensajero, pero primero lo tiene que reclutar. La segunda parte vamos a ver de que el pueblo es alertado, ¿no? El pueblo es alertado a través de este mensajero. Y como tercera parte vamos a ver el equipamiento del profeta, de ese mensajero. Actualmente
quiero decir esto a manera de introducción. Actualmente el libro de Ezequiel está muy lejos de tener la popularidad que tal vez tienen los libros como Isaías, como Jeremías, ¿no? Que lo conocemos y lo hemos leído frecuentemente. Pero no faltan razones para que hoy leamos el libro de Ezequiel con mucho interés. ¿Por qué? Porque su época se parece mucho a nuestra época. Está en el quicio, ¿no? Entre un mundo que se derrumba y otro que está naciendo. La época de este libro, del mensaje de Ezequiel, data de la época del cautiverio judío en Babilonia, ¿no? Se conoce como cautiverio de Babilonia o la cautividad en Babilonia a ese periodo, parte de la historia del reino de Judá, que estuvieron exiliados en Babilonia, ¿no? Comenzó con la deportación, con el exilio de los judíos, después de la toma de Jerusalén y la destrucción de su templo por el rey Nabucodonosor II, ¿no? El imperio babilónico llevó a los judíos del reino de Judá a un periodo triste y muy duro para ellos, ¿no? Fueron exiliados, fueron sacados de su lugar de origen para ir a Babilonia, ¿no? Más o menos 586 al 597 antes de Cristo, ¿no? La primera deportación. Más o menos ahí estuvieron, data la historia, unos 50, 60 años exiliados, ¿no? Y es ahí donde Dios recluta a un mensajero, a Ezequiel. Empezamos, amada iglesia, con el primer punto. Quiero leer nuevamente estos dos primeros versículos que nos van que voy a desarrollar como primer punto, ¿no? Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, ¿no? Y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba, ¿no? Estos primeros versículos nos dicen que el trabajo que Dios está encargando es muy importante, ¿no? Y cuando un trabajo es importante, demanda capacitación, ¿no? Ahí en la imagen ustedes van a ver la ilustración que les he traído para esta palabra, ¿no? Capacitación, ¿no? Son 4 vasos, ¿no? En un primer vaso más pequeño que todos, ¿no? Y así los vasos van aumentando de tamaño, ¿no? Capacitar es hacer a alguien o algo apto, ¿no? Apto. Es habilitarlo para algo, ¿no? Es habilitarlo para hacer algún trabajo. Capacitar tiene la misma raíz que capacidad, ¿no? Es por eso que les traigo este gráfico de estos 4 vasos, ¿no? Que tienen, cada uno tiene la propiedad de contener algo diferente, ¿no? En las personas, cuando hablamos de capacitar a una persona, estamos hablando de capacitar para que puedan asumir tareas, ¿no? Para que puedan asumir algún tipo de tareas. Entonces, verso 1 y verso 2 nos señala la importancia del trabajo, ¿no? Si bien es cierto, Dios está reclutando a un mensajero, primero lo tiene que capacitar, primero lo tiene que hacer apto, ¿no? Pensemos en nuestra propia vida, ¿no? Cuando Dios nos llamó, nos encomendó, primero nos tuvo que haber capacitado, ¿no? A ser apto, ¿no? Como la figura que les mostré al inicio de los vasos, ¿no? Cada vaso tiene una particular capacidad para contener un líquido, ¿no? Mientras el vaso es más grande, mayor, se dice que es más capaz de contener cantidad de líquido, ¿no?
de Ezequiel, capítulo 2, nos va a decir, yo pues te envío a hijos de duro rostro, ¿no? Y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no? Eh, es Dios quien está enviando a este mensajero. Pero algo interesante en estos primeros versículos, amada iglesia, es que Ezequiel tiene que ser capacitado. Eso nos dice que Ezequiel lo que está aportando en realidad es su propia debilidad, ¿no? Él está poniendo su debilidad para que recién Dios le pueda hacer apto, ¿no? Los puestos de liderazgo son condiciones ideales para albergar el orgullo, ¿no? Se dice en temas de liderazgo, ¿no? Muchas veces cuando tal vez se nos encarga algún puesto de liderazgo o se nos encarga una misión, a veces uno se llena de orgullo. Es por eso que el primer paso es que Dios está capacitando a Ezequiel, ¿no? Ezequiel se da cuenta de que en realidad él necesita ser apto, necesita ser apto. El orgullo, querida iglesia, constituye una violación al mandato de amar, ¿no? Qué interesante que estos primeros versículos, antes de entrar al mensaje en sí, Dios establece, ¿no? Ezequiel, tú necesitas capacitarte, hijo de hombre, ¿no? Va a usar a lo largo de ese texto la palabra de Dios. Dios va a usar este término, hijo de hombre, para referirse a Ezequiel, para referirse que él necesita esa capacitación, que él todavía es débil, ¿no? Pecador, ¿no? El orgullo entonces muchas veces constituye esa violación a ese mandato de amar, ¿no? El orgullo también obstaculiza el esfuerzo de servir a Dios, ¿no? El orgullo levanta barreras para poder servir a Dios. Ezequiel, hombre como usted, como yo, era un hombre pecador, ¿no? Era un hombre pecador. No podía permanecer por él mismo ante la presencia de Dios. Es por eso que el Señor es quien suple las insuficiencias espirituales que se requiere para este trabajo de profeta, de mensajero, ¿no? Primer punto, entonces, este mensajero Ezequiel, este mensajero que puede ser usted, que podemos ser nosotros, necesitamos capacitarnos, ¿no? En el mundo tal vez se habla de capacitación, una capacitación que tiene que ver con la educación, ¿no? Pero cuando Dios nos capacita, sí, nos capacita a través de la educación, pero sobre todo nos capacita el alma, nos capacita el corazón, ¿no? Nos llama a reconocer nuestra fragilidad y nos recluta para primero capacitarnos de manera espiritual, ¿no? El Señor entonces es quien suple esas carencias espirituales de los que son llamados por Él. Dios es siempre el único que convierte a los pecadores en personas que pueden estar en su presencia y recibir un encargo, ¿no? Él permite que tengan valor para recibir sus órdenes, sus indicaciones y lo puedan llevar a cabo, ¿no? Gracias por esto, ¿no? Gracias por esto, porque cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios, como la experimentó Ezequiel, ¿no? Un hombre pecador que no tenía la capacidad, Dios lo levanta y lo capacita, ¿no? Entonces,
Gracias a Dios por eso, porque cuando uno experimenta eso en su vida, como lo experimentó Ezequiel, nos puede mantener alertas, ¿no? Esa capacitación que nos da Dios nos mantiene no solamente alertas, sino activos para la obra de Dios, ¿no? Segundo punto, el pueblo es alertado, ¿no? No solamente Dios capacita al mensajero, ¿no? Le aumenta la capacidad, ¿no? Lo hace apto para la tarea que le va a encomendar. Sino, segundo punto, el pueblo ahora es alertado, ¿no? Verso 3 al 7. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Verso 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde? Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Verso 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, ¿no? El pueblo es alertado, ¿no? Una vez que Dios capacita a Ezequiel, ahora el pueblo es alertado por este profeta Ezequiel, ¿no? Y acá quiero compartir tres puntos, ¿no? Como primer subpunto es ¿a quién debía de llevar el mensaje? ¿No? Nos hacemos esa pregunta. Ezequiel debía llevar el mensaje al pueblo descendiente de Israel, ¿no? Ahí en la figura van a ver, ¿no? Nosotros usamos mucho el WhatsApp. Y cuando alguien te envía un mensaje, si no lo has configurado de otra manera, sale, ¿no? Que tu mensaje ha sido recibido, o sea, ha sido recibido o ha sido leído, ¿no? El Señor había elegido a esa nación para que de ella viniera el Salvador, ¿no? Es por eso que envía no solamente a uno, a varios mensajeros, varios profetas. Y ellos no podían decir de que no se le envió mensaje, ¿no? Por así decirlo, en el WhatsApp de Dios salía recibido y iba a salir leído por su pueblo, por sus hijos. Este pueblo tenía una relación especial con el Señor. Sin embargo, la mayoría se había rebelado, ¿no? Contra Dios, contra su Creador. Insistían en seguir a otros dioses, desobedeciendo su voluntad. Por eso estaban en el exilio, ¿no? Por su desobediencia habían sido llevados, exiliados fuera de su lugar a Babilonia, ¿no? Pero aún así persistían en desobedecer a Dios. No obstante, los años de destierro no habían hecho que la mayoría de ellos se arrepintiese de su pecado, de su rebelión contra Dios, ¿no? A pesar de eso, Dios les envía su profeta, ¿no? Dios les envía una alerta, un mensaje, ¿no? La paciencia y la longanimidad de Dios nos ayuda a no sentirnos frustrados cuando no tengamos éxito en alcanzar a otros para que se arrepientan, ¿no? Me gusta mucho la historia de los profetas, ¿no? Porque tal vez en cierta manera
nos ayuda a entender que cuando uno emprende una tarea en la iglesia, se va a encontrar con dificultades, con problemas. Pero leer a los profetas y ver que aún a ellos el pueblo no les hacía caso, ¿no? Nos ayuda tal vez a no sentirnos frustrados, ¿no? Tal vez tú has experimentado eso, ¿no? Te animo a seguir con la tarea que Dios te ha encomendado, ¿no? Entonces, ¿a quiénes debía llevar el mensaje? Este mensaje que es recibido y es leído a los descendientes de Israel en el exilio, ¿no? ¿Y cuál es la naturaleza? Como segundo subpunto, la naturaleza del mensaje. Cuando hablo de naturaleza me estoy refiriendo a la esencia, a la cualidad. ¿Cuál es la condición del mensaje, ¿no? Ezequiel tenía que informar al pueblo descendiente de Israel, en primer lugar, que este mensaje no era suyo, ¿no? Este mensaje no era suyo. Este mensaje era de Dios. Era un mensaje de Dios mismo a través de Ezequiel. De Dios, de su Dios que había años atrás había hecho un pacto con los patriarcas, ¿no? Con Abraham, con Isaac, con Jacob. Había hecho un pacto también con Moisés y con la misma nación de Israel. O sea, era un mensaje destinado para ellos, ¿no? Era un mensaje destinado para ellos. Ni el Señor ni su pacto habían cambiado, ¿no? Acá está la naturaleza, la esencia, la cualidad, la condición del mensaje, ¿no? Este mensaje de alerta tenía esta característica, ¿no? Era un pacto entre Dios y su pueblo, ¿no? Y este pacto no había cambiado, a pesar de que el pueblo se había rebelado, ¿no? Dios era el garante de este pacto, ¿no? Él lo había garantizado, que no se iba a romper. Eran ellos los que habían cambiado, ¿no? Eran el pueblo rebelde que había cambiado, y ese era su problema, ¿no? Entonces, el pueblo es alertado, ¿no? ¿A quiénes debía llevar el mensaje? A los descendientes de Israel en Babilonia. ¿Cuál era la naturaleza, la condición, la cualidad del mensaje? Que este mensaje era un llamado a la obediencia. Este mensaje no había cambiado, ¿no? Era un mensaje que permanecía fiel por parte de Dios, ¿no? El mensaje era: arrepiéntanse para que sean salvos, para que su condición de muerte espiritual cambie, ¿no? A pesar de que el pueblo seguía en su actitud rebelde, aún estaba en pie este ofrecimiento de salvación. Y no solamente la naturaleza del mensaje encontramos en estos versículos, sino también encontramos la condición de los que recibirían el mensaje. ¿Cuál era esa condición? Versos 5 y verso 6. Quiero leerles de nuevo. Versos 5 y verso 6 va a decir sobre la condición de este pueblo, ¿no? ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde? Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Mire cómo les llama. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Nuevamente se repite esta palabra, ¿no? Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy, nuevamente, rebeldes, ¿no? Qué triste cómo los llama. ¿Cómo los llama? Los llama rebeldes. ¿Cuál era la condición de los que iban a recibir el mensaje? En primer lugar, Ezequiel no debía tener en cuenta
si la gente estaba dispuesta o no a recibir el mensaje del Señor, ¿no? En primer lugar, Ezequiel debería estar tranquilo, ¿no? Algo que me llama la atención sobre la condición de este pueblo rebelde, dice que era de duro rostro, ¿no? Ahí he puesto una imagen para que ustedes puedan ver, ¿no? De duro rostro, ¿no? Cuando un niño se pone obstinado, rebelde, ¿cómo pone su rostro, no? Así, ¿no? Como ven en la imagen. Duro rostro tiene la idea de una cara, de un rostro feroz, ¿no? Un rostro grosero, una persona terca, ¿no? Cuando uno no acepta la verdad, se dice de que el cerebro entra en conflicto, ¿no? Con esa verdad, ¿no? O con esa falsa, con ese error, con el error. Nuestro cerebro de por sí, yo diría nuestro espíritu, está inclinado a la verdad, a lo auténtico. Pero cuando uno no la acepta, entonces uno tiene, el rostro se pone duro, ¿no? Tu cuerpo, el lenguaje no verbal, ¿no? Dice que acá hay un conflicto. Eso es lo que está diciendo Dios acerca de este pueblo rebelde, ¿no? Que tiene un duro rostro. O sea, tiene un rostro grosero, feroz, terco. También le dice un empedernido corazón, ¿no? Está hablando de un corazón, de una intención de crueldad, ¿no? De violencia, ¿no? ¿Qué debía hacer Ezequiel? Que no debía entonces tener en cuenta si la gente estaba dispuesta a escuchar o aceptar el mensaje. Él debía de dar el mensaje a estas personas de duro rostro y de un corazón cruel y violento. A pesar de eso, no debía de transmitir el mensaje, ¿no? No debía de dejar de transmitir el mensaje. De ese modo, aún aquellos que lo rechazaban tendrían que admitir, dice el texto, que había o que fue enviado un profeta obrando entre ellos, ¿no? Especialmente después de que Jerusalén cayera tal como el profeta lo había predicho, ¿no? Cayera en manos de una nación extranjera para llevarlos al exilio. Recurrir a la palabra escrita de Dios para que la gente esté al tanto de que no expresamos simplemente nuestras opiniones, ¿no? Tenemos que recurrir a la palabra de Dios y no a nuestras propias opiniones. Los testigos del Señor nunca deben decir lo que han de haber, lo que ha de pasar, lo que ha de haber, basándose en la reacción de los creyentes, ¿no? Sino los testigos del Señor deben de decir lo que la palabra, lo que su Señor les ha encomendado decir, ¿no? Eso va a traer buenos resultados, ¿no? ¿Qué podemos decir acerca de esto? Ahí les he puesto en una figura, ¿no? Es una carrera de postas, ¿no? El testimonio debe de darse, ¿no? La palabra de Dios debe darse, ¿no? Debemos hacerlo, porque eso es garantía, así como en las carreras de postas, cuando uno pasa el testimonio a su compañero, el testimonio es la garantía de que ha corrido limpiamente, ¿no? De que ha llegado hasta donde tenía que llegar para dar el pase a otro corredor, ¿no? Ese es el testimonio, esa varita que uno pasa en una carrera de relevo, de postas, ¿no? Se debe notar entonces que el testimonio profético traslada la responsabilidad del siervo al pueblo. Qué interesante, ¿no? Ezequiel está dando testimonio, le está pasando el testimonio, esa vara, al pueblo. Le está diciendo, ahora ustedes son responsables porque ya les alcancé el testimonio de Dios. Tuvieron la oportunidad de cambiar y no la aprovecharon.
cuando venga el día del Señor, cuando Dios nos juzgue, nos evalúe, ahí va a estar el testimonio. La evidencia de que hubo profeta, de que hubo alguien, un mensajero que nos advirtió, ¿no? Un mensajero capacitado, un mensajero que nos advirtió acerca de nuestra condición de rebeldes. No solamente el mensajero es capacitado, no solamente el pueblo es alertado por este mensajero, sino como tercer punto, el equipamiento del profeta. Verso 8 y 9. ¿Cuál es este equipamiento del profeta? Verso 8, 9 y 10 va a decir: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes, ¿no? En otra traducción dice lamentaciones, gemidos y ayes. Vamos a explicar un poquito esto. Entonces, ¿cuál fue este equipamiento del mensajero, del profeta? En primer lugar, la obediencia, ¿no? Después de haber presentado la dureza, la obstinación de este pueblo, Dios desafía ahora al profeta, al mensajero Ezequiel, a que sea obediente, ¿no? Dice, no seas como el pueblo al cual tú vas a ir, ¿no? Sino más bien sé obediente. El primer equipamiento de nosotros debe ser la obediencia. Sin ese equipamiento no vamos a hacer bien el trabajo que Dios nos ha dado, ¿no? La obediencia es el primer equipamiento, ¿no? Una vez que uno hace un pedido, ahora que está de moda el Rappi, antes era Globo, creo que ahora no hay Globo, estos deliveries motorizados, ¿no? Uno espera que te llegue el producto, ¿no? Si tú pides a un motorizado y te llega otra cosa diferente, entonces se dice que no hubo obediencia, ¿no? No se hizo lo que uno pidió. Lo mismo está diciendo Dios a Ezequiel, ¿no? Ezequiel, lo primero que quiero es que hagas lo que yo te mande. Hagas lo que yo te mando. O sea, sé obediente. Y lo que le dice a través de dos frases muy significativas, ¿no? La primera frase es, lo que Dios le está diciendo es, escucha lo que yo te hablo, ¿no? Escucha lo que yo te hablo. Donde esta terminología indica más que escuchar, sino oír para obedecer. Cuando Dios dice escucha, lo que nos está diciendo oye para obedecer, ¿no? O sea, hace el proceso completo, ¿no? Como en el ejemplo del delivery, ¿no? Uno hace su pedido, pero si no trae lo que tú has pedido, entonces se dice de que no te ha escuchado bien, no te ha entendido, no ha obedecido, ¿no? Y tú puedes reclamar. Entonces, el primer equipamiento para el mensajero capacitado que va a ir a un pueblo a alertar va a ser la obediencia. El segundo equipamiento, el rollo, ¿no? El rollo. Cuando el profeta se prepara para cumplir con la orden de Dios, dice el texto que se encuentra con un rollo. En la presentación del rollo se debe notar dos aspectos del mismo que lo hacen muy singular este rollo, ¿no?
Por un lado se afirma que estaba escrito por el derecho y por el revés, ¿no? Ese rollo, dice el texto, que estaba escrito por el derecho y por el revés, ¿no? O sea, por acá y está escrito por acá. ¿Qué quiere decir eso? Esta expresión nos presenta la idea de seguridad y plenitud, ¿no? Cuando está escrito por acá y por abajo, nos está dando la idea de que es seguridad y plenitud, ¿no? Del juicio de Dios. Pero al mismo tiempo nos podría decir algo, ¿no? De que el mensaje propio que Dios le da a Ezequiel no tenía lugar para agregarle algo más. O sea, que el mensaje que tenía en ese rollo estaba completo, ¿no? Cuando está escrito por ambas caras, quiere decir que no hay lugar para ponerle algo más. El mensajero no puede añadir nada más. Ese mensaje está completo. Y es por eso que es seguro y que es pleno. Segundo aspecto referente al rollo, nos va a hablar del contenido del rollo, ¿no? El contenido del rollo. Se nos dice que hay tres tipos de contenido, ¿no? Lamentaciones, gemidos y ayes, ¿no? Lamentaciones, este era un término que también se usaba para una forma poética de lamento, ¿no? Era lamento, pero era un lamento fúnebre, ¿no? De características muy especiales. El segundo contenido, gemidos, que se refiere a expresiones de dolor, ¿no? Que estaba a cargo de mujeres que eran llamadas las lloronas, ¿no? Que lloraban para acompañar, eran personas profesionales en llorar, acompañaban en los casos de muerte, ¿no? De funerales, para dar mayor, tal vez, sentimiento, emotividad, realce a este acontecimiento de la muerte. Tercer contenido del rollo, los ayes, dice. Los ayes eran exclamaciones de dolor profundo. Se trata de una palabra usada solamente en este pasaje, ¿no? De estas tres palabras se puede notar que el mensaje que iba a recibir el pueblo, el mensaje que tenía que compartir Ezequiel, era una noticia no muy alegre, era una noticia de muerte para esta casa rebelde, la casa de Israel, ¿no? Hoy día hemos visto entonces este pasaje que le hemos titulado un mensajero es reclutado, ¿no? Pero antes habíamos dicho que es capacitado, ¿no? Capacidad. ¿Para qué? Para alertar a un pueblo. ¿Cuál es ese equipamiento de este mensajero? La obediencia y la palabra de Dios, el rollo, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Con qué personaje de este pasaje se identifica usted? Tal vez nos identificamos como la nación que recibe el mensaje, como una nación rebelde, ¿no? Como personas rebeldes, desobedientes. O tal vez nos identificamos, tal vez usted se identifica como Ezequiel. Y qué bueno, como un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que se dejó capacitar, se dejó su orgullo para estar apto a servir al Señor. A pesar de que su tarea era difícil, él lo aceptó con mucha humildad. ¿Cómo se identifica usted? ¿En qué lado de la historia está? ¿En qué lado de la historia quiere estar? Depende de usted.
Depende de usted. El pacto de Dios lo garantiza Dios. Y es un pacto, es un llamado a la salvación. Depende de usted en qué lado de la historia quiere estar. ¿En la rebeldía o en el servicio humilde como Ezequiel? A todo esto, el nombre Ezequiel significa Dios es mi fortaleza. Qué apropiado nombre para este mensajero reclutado por Dios. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque a través de él, Señor, podemos, creo yo, visualizarnos, Señor. Podemos examinarnos si somos hombres y mujeres rebeldes o somos hombres y mujeres prestos a servirte, a ser reclutados por ti, Señor. Gracias porque si optamos por ser reclutados por ti, tenemos que pasar por una capacitación, Señor. También tenemos, Señor, luego de ser capacitados, nos has enseñado que la misión no es fácil. La misión es ir a un pueblo, a alertar a ese pueblo a que deje la rebeldía y el pecado, Señor. Y nos vamos a encontrar tal vez con mucha resistencia, Señor. Pero gracias porque tú eres un Dios de paciente y con mucha, Señor, y con mucho amor, Señor. Gracias porque la esencia de ese mensaje que nos has encomendado no caduca, no tiene fecha de caducidad, Señor. Sigue siendo vigente para todos los tiempos. Mientras aún estamos en vida, es vigente, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser siervos tuyos, mensajeros tuyos, con el correcto equipamiento, la obediencia, Señor. Tener un corazón inclinado a ti, Señor. Y ayúdanos también a equiparnos con tu palabra, el rollo, Señor. Ese rollo que tiene la particularidad de ser escrita, como dice el texto, por ambos lados, que está completo, no hay nada que agregarle, Señor. Y eso nos da seguridad y plenitud. Gracias, Señor, también porque hoy podemos elegir en qué lado de la historia queremos estar. Rebeldía o como siervos tuyos, Señor. Gracias, Señor. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Los esperamos todos los domingos para que usted pueda escuchar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.